En este video vamos a tratar lo relacionado con residencia fiscal en Colombia, tema que es muy importante no solo para cuando se presentan declaraciones de renta en el país, sino que es una mirada que debería hacerse en todo momento por la importancia y las implicaciones que ello tiene. Se califica como residente fiscal en Colombia y no tiene nada que ver con residencia migratoria. Ese es un tema completamente diferente. La residencia fiscal en Colombia está determinada en el artículo 10 del Estatuto Tributario en Colombia. Este artículo establece que alguien, sea colombiano o no, será residente fiscal en nuestro país si cumple alguna de estas condiciones. Si su permanencia en el país supera los 183 días, no necesariamente en un calendario anual de enero a diciembre. Vamos a verlo con un ejemplo para que se comprenda muy bien. También se puede ser residente fiscal en Colombia quien tiene cónyuge o hijos dependientes económicos menores de edad que residan en el país. Cuando un colombiano ya no reside en Colombia, sino por fuera, pero en Colombia tiene la mayor parte de sus bienes, más del 50%, o son mayormente administrados en Colombia, o sus ingresos aún son por encima de un 50% obtenidos en Colombia. Cuando ese colombiano que está en el exterior reside en un paraíso fiscal, ojo, en cualquiera de esas condiciones sigue siendo residente fiscal en Colombia. Puede llevar 7, 10 años en España, en Estados Unidos, y sigue siendo residente fiscal en Colombia por ello, por el cónyuge, por los hijos, por los bienes, por los ingresos o porque está residiendo en un paraíso fiscal. ¿Y eso por qué es importante? Porque entonces en Colombia siendo residente fiscal, tendría que declarar los activos que tenga a nivel mundial, los pasivos que tenga a nivel mundial y los ingresos, todos ellos, que obtenga en cualquier lugar del mundo. Esa es una diferencia bien importante que le obliga entonces a declarar renta en Colombia y pagar, en principio, pagar impuestos en Colombia sobre los ingresos que obtuvo en el exterior, pudiéndose descontar el impuesto de renta que haya pagado en ese país si es que no supera las tarifas que se manejan en Colombia. Pero también ese mismo artículo establece que un colombiano que resida en el exterior y que pueda demostrar que la mayor parte de sus ingresos está en esa nación, eso lo exime de convertirse en residente fiscal en Colombia. Asunto que tendría que ser probado en un momento dado, que él tiene la mayor parte de sus bienes por encima del 50% y la mayor parte de sus ingresos por encima del 50% en el país donde reside. Entonces tendrá que tener en el RUT establecida la residencia en esa localidad para que ello le sirva como prueba de que está residiendo en el exterior y la mayor parte de sus ingresos, por ejemplo, los tiene allá. Eso le rompe la posibilidad de ser residente fiscal en Colombia. Y al ser no residente fiscal, entonces tendría que declarar los bienes si pasan de esos topes que hablamos y los ingresos de fuente nacional si los tuvo. Pero vamos por partes entonces. Lo primero que hemos dicho es calificar si soy o no residente fiscal en Colombia. Y la condición más común que analizamos es la permanencia de 183 días o más. En esta gráfica vamos a poder entender cómo es que se pueden calcular esos 183 días. Puede ser que esos 183 días de permanencia o más haya sucedido en la combinación de 2 años. En el ejemplo que tenemos allí, vemos que en el año 2025 esta persona tiene 2 entradas en el país, una primera por 69 días y una segunda por 111 días. O sea que en el 2025 estuvo en Colombia durante 180 días. Y mucho cuidado, debe sumarse el día que ingresa y el día que sale también. Entonces en el año 2025 no alcanzó el tope de los 183, pero vamos a mirar el 2026
y resulta que empezando el año estuvo 6 días más. Entonces ahí ya le computó 186 días en un periodo de 365 días. Entonces, ingresó por primera vez en marzo y hasta enero hizo 3 viajes. En las 3 estadías en Colombia, la sumatoria es de 186 días. Eso lo hace residente fiscal en Colombia, ¿cuándo? En el año 2026. Entonces, en el año 2026 se considerará residente fiscal en Colombia y ahí es donde aplica aquello entonces que tendrá que declarar los ingresos, los activos y los pasivos a nivel mundial. ¿Qué le puede suceder entonces a ese colombiano que está por fuera y que consideró que por haberse ido ya no tendría ninguna responsabilidad tributaria en Colombia? Que la DIAN tiene 5 años para establecer su incumplimiento presentando una declaración de renta y pagando los impuestos que le corresponda pagar en cada uno de esos años. Entonces, la DIAN puede encontrarle esa novedad, tiene 5 años para ello y puede ser que el impuesto que no pagó hace 5 años le toque pagarlo ahora con sanción más intereses. O sea, lo que no pagó en su momento puede ser que ahora pague 3 o 4 veces ese valor por desconocimiento o por haber omitido ese deber de presentar una declaración de renta. Esta obligación de declaración de renta se da entonces para todos los residentes fiscales, nacionales o no, que pasen unos topes que están prescritos anualmente. Entendiendo entonces cómo determinar si soy o no soy residente fiscal en Colombia, veamos las implicaciones que tiene para que pueda usted entonces planificarse y saber qué le conviene, ser o no ser residente fiscal. Porque el residente fiscal declara activos universalmente, pasivos universalmente e ingresos universalmente. El que no es residente fiscal va a declarar los bienes que tenga en Colombia y los ingresos que tenga en Colombia, los ingresos de fuente nacional. Esa es una muy buena diferencia. Entonces, si hay un extranjero que mayormente sus ingresos los tiene en el exterior, no le convendría convertirse en residente fiscal en Colombia porque entonces esos ingresos del exterior los va a tener que declarar también en Colombia. En cambio, si se conserva su figura como no residente fiscal, puede tener los bienes que pueda tener en Colombia y ello no lo va a llevar a pagar impuesto de renta. Alguien puede invertir una cuantía enorme comprando una casa, un terreno en Colombia y ello no lo va a llevar. Seguramente declara renta, pero no va a pagar porque no hay ingresos. No hay ingresos. Él tiene su casa en Colombia y quiere tenerla para cuando viene a Colombia. No hay ingresos. No va a tener que pagar impuesto de renta. Declara, mas no paga impuesto. Pero si ese colombiano que está en el exterior envía recursos a Colombia para comprar ese apartamento y decide arrendarlo, al él no ser residente fiscal en Colombia, la tarifa de impuesto de renta va a ser mucho más alta. El no residente fiscal tiene en renta una tarifa fija del 35% sobre cualquier nivel de ingresos. El que es residente fiscal tiene unas tarifas que van del 0, 19, 28, 33 hasta el 39% de manera progresiva, pero tiene una exención de 1090 VT. Las retenciones para el residente son más bien moderadas, para el que no es residente suelen ser retenciones altas. El hecho de ser residente fiscal en Colombia ya le obliga sobre los ingresos que tenga, si superan un salario mínimo mensual, a hacer aportes a la seguridad social. Tendrá que aportar a salud y a pensión. Y el extranjero que ya se hace residente fiscal se obliga a pagar salud. Pensión sería optativo, pagarlo o no pagarlo por su condición de extranjero. Hay un caso conocido de un español que vino a Colombia, se enamoró de alguien, entonces estuvo haciendo viajes frecuentes y en medio de ida y regreso se gana una lotería en España. Y cuando él se gana la lotería en España, ese día en Colombia ya era residente fiscal. Ya él tenía más de 183 días de permanencia en Colombia. Entonces en Colombia le va a obligar
a declarar ese ingreso que obtuvo por esa lotería ganada en España. Lo declara aquí y paga acá, descontándose el impuesto que haya pagado en España, pero aquí lo tiene que incluir en Colombia. El caso de los colombianos que residen en el exterior y van teniendo como una cuenta bancaria en el país y van haciendo un ahorro allí, van haciendo depósitos, cuando esa cuenta en el año reciba más de los 68 millones de pesos que dijimos, eso lo obliga a declarar renta en Colombia. Recordemos esos topes. Tener un ingreso en Colombia del orden de 69.718.000 pesos lo obliga a declarar renta, pero tener movimientos bancarios por ese mismo monto lo obliga a declarar renta en Colombia. Ese colombiano en el exterior que envía a su propia cuenta bancaria acá, ellos lo está obligando a declarar renta. Ese colombiano que está enviando divisas a su familia, esa persona que recibe las divisas, si al año superan esos 69 millones, para este año 2026 que se declara el año anterior, le obliga a declarar renta a esa persona en Colombia. Si un familiar, usted le va a enviar dinero a su señora madre para comprar una casa y la recibe un primo suyo, ese primo podría no verse afectado porque él está recibiendo ingresos para terceros. Él los recibe en su cuenta y se los traslada a su familiar para comprar la casa. Eso sí, el familiar que compra la casa tendrá que evaluar si ese tope le obliga a declarar renta. Entonces declara renta el que compró la casa a nombre suyo, pero el primo que facilitó la cuenta, si tiene la forma de demostrar que esos no eran ingresos propios sino para terceros, él podría dejarlo por fuera de su declaración de renta. Él que está siendo un simple intermediario y que tiene la manera de demostrar que no eran ingresos propios para sí mismo, sino para un tercero. Los pensionados en Colombia pueden tener un ingreso hasta de 1.000 VT mensual, que son algo así como 52 millones de pesos mensuales, y toda esa porción es exenta de impuesto, no pagan impuesto de renta por ello. Y en una reforma tributaria del año 2022 se estableció que cualquier jubilado en el mundo que viniese a Colombia podrá tener entonces esa exención también, que al año son 628 millones de pesos que puede recibir por jubilación y no pagaría, declara sí, pero no pagaría ningún impuesto porque todo ese monto estaría exento del impuesto de renta. Concluyendo entonces, establecer si alguien es o no residente fiscal en un país es sumamente importante porque ello les lleva a obligaciones tributarias, no solo en Colombia, esto suele ser una figura universal. Particularmente en Colombia entonces, el ser residente fiscal le está implicando que va a tener que declarar los bienes y los ingresos que tenga en otro país y seguramente pagar impuestos, una porción de impuestos en Colombia. Esperamos con este video que se haya podido tener mayor claridad, entender muy bien cuáles son esas obligaciones o implicaciones que tiene y de todas formas en Helmoc Asesores estamos disponibles para cualquier consulta, allí mismo nos pueden escribir que les estaremos orientando en estos temas que son de bastante importancia. Muchísimas gracias.